hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Amén. Y amén. Bueno, Génesis capítulo 27 y vamos al versículo 22, creo que es. Ay, Dios. ¿Lo tiene? Sí. Bueno, decimos acá que el título del texto en Génesis 27 es que Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero quiero específicamente leer una parte donde Esaú le reclama a su padre Isaac, ¿cierto? Y le dice así: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo y el mosto. Sírvante los pueblos y naciones te inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Y entonces, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije, será bendito. Y cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿La has guardado bendición para mí? Dijo Isaac, respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos todos tus hermanos, de trigo y de vino has provisto. ¿Qué pues haré a ti por ti ahora, hijo mío? Amén. Y amén. Esta palabra me parece dramática, no sé ustedes, pero es un hijo que tal vez no valoró en su momento la importancia de la primogenitura, de ser el primer hijo, el hijo mayor. Según la cultura judaica, el hijo mayor tenía una serie de beneficios en favor con relación a los demás hermanos, ¿cierto? Pero vemos no solamente que él no solamente subestimó la primogenitura, sino también subestimó el hecho de la bendición. Entonces, qué tremendo, pues la bendición, mi amado hermano, es una palabra muy, muy importante, muy relevante a lo largo de las Escrituras.
Y vamos a notar algo increíble acá en el texto, y es que efectivamente Jacob, que luego cambió su nombre por Israel, vino a ser señor sobre Esaú. ¿Me entienden lo que les digo? Esaú, él ya formó otra parte, ¿cierto? Entonces allí otro territorio que se hizo, ¿cierto? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. La palabra Edom significa rojo. No sé si rojo era consecuencia del gusto que tenía Esaú por los guisados, ¿cierto? Porque a él le gustaban las lentejas rojas, ¿cierto? Y por eso fue que vendió su primogenitura. O tal vez porque Esaú, como era un hombre de casa, era pelirrojo. Se dice que era pelirrojo, o porque la tierra a la cual fue a habitar, ¿cierto? Edom, era de color rojo la tierra, como los llanos orientales. Nunca se han visto a los llanos orientales que uno sabe cuando un carro viene en los llanos porque el barro es rojo. ¿Lo ha visto? Dice, este carro estuvo en los llanos orientales. Y no sabemos por qué razón, pero la razón fundamental aquí es que Jacob siempre fue bendecido. Jacob siempre fue bendecido, y no solamente fue bendecido él, sino fueron bendecidos sus hijos. Las 12 tribus de Israel fueron benditas y siempre prevalecieron sobre Esaú, sobre los edomitas. Ahora, yo quería hablar un poco acerca de esto de la cultura de la bendición, amados hermanos, porque creo que eso sí tiene que ver con nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje de queja, tenemos que cambiar nuestro lenguaje apesadumbrado por un lenguaje de bendición, mis amados. Dios quiere que tú y yo hablemos bendición. Dios quiere que tú y yo hablemos bendición a nuestros hijos. Lamentablemente, amados hermanos, en la cultura occidental, nuestra cultura de aquí de América, la de Europa, las bendiciones, digamos, en ciertas etapas críticas de la vida, así como las bendiciones paternales que deberíamos hacer semanalmente, como lo hacen los judíos sobre sus hijos, se han ido eliminando en la mayoría de los hogares. Sí, mis amados hermanos, en la cultura judía es normal que el viernes al mediodía los padres, las familias cesen su trabajo y ellos empiezan a separar para algo llamado el Shabbat, que es el día sábado, el día de reposo, pero el Shabbat empieza el viernes al mediodía, el viernes en la tarde. ¿Qué hacen los judíos? Ellos hacen una cena. Amén. ¿Hacen qué? Una cena muy especial, mis amados hermanos, muchas gracias. Y entonces en esa cena comparten como familia. Ellos están allí, el esposo le habla a la esposa, si durante la semana ellos cometieron errores, se levantaron la voz o se reclamaron cosas injustas, es el momento en que cada uno reconoce delante del cónyuge y le dice: amor, te pido que me perdones. Ahora que está adorando, el Espíritu Santo me hace ver que yo fui brusco contigo con mis palabras, fui brusco contigo con mis modales. Y ella tal vez, si también ha cometido errores, dice: amor, perdóname también por no hacerte caso. Y luego van hacia los hijos. Los hijos también reciben la bendición, y entonces después de que han orado pidiéndose perdón mutuamente, entonces ellos toman de la mano y se bendicen unos a otros, pero finalmente el padre repite unas palabras de bendición ubicadas en la Torá acerca de sus hijos. Todas las semanas ellos hacen esto durante toda la vida en que los hijos viven en la casa. ¿Cuál es el resultante, mi amado hermano? Que en el 98% de las veces que ellos lo han hecho, resulta todo lo que el padre siempre ora por sus hijos, resulta que se ha cumplido. Amén. Por eso yo les repito que Judá, Israel, no es un país de pobres, es un país bendecido porque hay una cultura de bendición. Amén. Entonces, pero eso se ha perdido en nuestra cultura occidental, mis amados hermanos. Por eso yo preguntaba hace 8 días en un culto que estaba dirigiendo en Soacha, ¿sí? Y entonces, o en diferentes iglesias, yo a menudo pregunto a las personas: ¿cuántos de ustedes recibieron una bendición en esta semana? O sus padres han hecho una ceremonia de bendición, ¿cierto? O una impartición de bendición de parte de sus padres, entregándoles una identidad a sus hijos y dándoles también un destino para que cuando llegue a su adultez, digamos, cumpla todo este propósito para Dios.
Y sean muy poquitas las personas en realidad. Muy poquitas, mi amado hermano. Fíjense qué tremendo que nos podemos llegar a cuestionar cuál es el lenguaje que estamos utilizando en casa. ¿Cuál es el lenguaje? Yo no sé, yo no quiero criticar a nadie en particular, pero yo veo muchos hogares que el lenguaje que se maneja es un lenguaje de preocupación, es un lenguaje de juicio, es un lenguaje de crítica, son tonos inadecuados, mi amado hermano, a tal punto que muchos de nuestros hijos no quieren llegar a la casa, a tal punto que algunos miembros de la familia no les gusta estar en la casa, les gusta más salir de la casa y estar en la calle o estar en otros lugares. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nuestro lenguaje en la casa no es un lenguaje de bendición. Tiene que ser un lenguaje asertivo. El Señor nos está diciendo, tienes que desarrollar lenguaje asertivo, tienes que desarrollar un lenguaje el que yo quiero impartir sobre tus generaciones. Amén. Entonces por eso, mi amado hermano, esto es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar una comprensión acerca de que hay un poder en la bendición. Amén, hay poder en la bendición. Diga conmigo, hay poder en la bendición, pero también hay poder en la maldición. Entonces, cuando yo no hago lo que Dios me está diciendo de impartir bendición sobre mis hijos, de manera automática yo estoy maldiciendo a mis hijos, estoy maldiciendo a mi familia, cuando yo utilizo un lenguaje que no es correcto, cuando yo utilizo unos tonos que no son correctos, mi amado hermano, y ese es el plan del diablo. El plan del diablo, mi amado hermano, es robarse la bendición de Dios para nuestra familia. Por eso no es de extrañarnos que vemos cristianos en las iglesias que a pesar que van domingo tras domingo a la iglesia, que son fieles en la iglesia, uno los ve sufriendo en la vida. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Aún la gente del mundo pregunta, pero si usted va a la iglesia, si usted se congrega, si usted diezma en la iglesia, ¿por qué le va tan mal? Porque usted permitió que el diablo ministrara a su familia. Su familia es de Cristo, no es del diablo, pero estamos utilizando las herramientas del diablo. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso, a medida que usted estudia acerca del tema de la bendición y la maldición en la Biblia, usted va a empezar vamos a empezar a identificar que hay 6 etapas críticas en la vida de una persona, de un ser humano, en un hijo, por ejemplo, en las cuales nosotros como padres tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos en cada una de esas etapas críticas. Voy a hablar de esas 7 etapas, voy a mencionarlas solamente. La idea, mis amados hermanos, es que a lo largo de todas estas conferencias que vamos a dar durante este mes de septiembre, vamos a hablar de cada una de esas etapas críticas. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren aprender sobre esas? Entonces hay 7 etapas críticas en la vida de un ser humano en las cuales nosotros como autoridad podemos bendecir a nuestros hijos. ¿Cuáles son esas 7 etapas? En realidad hay 6 de esas etapas críticas donde un hijo recibe la bendición por medio de sus padres. Son 6. En la última etapa, en la 7ª, es donde los hijos bendicen a sus padres. ¡Aló! Vamos a ver, la primera etapa. ¿Dónde se bendice? ¿Cuál es el primer momento en la vida de un ser humano que se bendice? Es en el momento de la concepción. ¿Aló? ¿En el momento de qué? De la concepción. Cuando usted sabe que le aparecieron las 2 rayitas en la prueba de embarazo. Y cuando la esposa va y le dice al esposo, amor, te tengo una muy buena noticia. Y ella le dice, siéntate porque te la voy a decir. Y entonces él dice, dime qué es lo que vas a decirme. Y entonces ella le dice, le muestra la muestra y dice, vas a ser papá. Amén, gloria a Dios. No, para todos eso es como un golpe tremendo, ¿cierto? Para algunos muy esperado, para algunos otros no lo esperaba, ¿cierto? Pero ese es el momento en que nos tenemos que poner en modo bendición. En ese momento, mi amado hermano, lo correcto es que a partir de ese tiempo, en esa concepción, usted y yo ponemos manos sobre ese vientre y decimos, Señor, te agradecemos por mi hijo o por mi hija. Tú conoces su género, pero lo bendigo en el nombre de Jesús. Empezamos a bendecirlo. La segunda etapa crítica que le voy a mencionar se llama la etapa crítica en el vientre. Es decir, cuando el bebé ya no es un feto, no es un cigoto, sino ya ha crecido.
ha crecido. Entonces en el embarazo durante todo el tiempo tenemos que estar bendiciendo a ese bebé. Tenemos que hablarle. Él entiende, mi amado hermano, él entiende. Eso es lo que literalmente nos quieren dar a entender las feministas, que los bebés no son bebés sino hasta que nacen, hasta que salen del vientre. Quiero decirle algo, los niños en el momento de la concepción ya empiezan a tener entendimiento. Amén. Entonces por eso no apoyamos el aborto. Entonces en el vientre se puede bendecir. La tercera etapa es en el nacimiento. ¿En qué momento se debe bendecir? En el nacimiento. Entonces cada vez que usted coja ese bebé en las manos, usted lo bendice y dice Señor, y háblele al bebé y le dice, no sé cómo se llame, llámele Paquita, llámele lo que sea, dice Paquita, te bendigo, qué alegría tenerte en mis brazos, así como Simeón cuando hubo cargado a Jesús en sus brazos, ¿cierto? Cuando Ana, una anciana, cargó a los brazos a Jesús, ¿sabes qué hicieron ellos? Bendijeron a Cristo en su nacimiento, porque Cristo fue llevado al templo para ser presentado a los 8 días de nacido. Entonces hubo una bendición. Pero la cuarta etapa, ¿sabe cuándo es que la cuarta etapa crítica? Es durante la infancia. O sea, los niños tenemos que bendecirlos. Entonces tenemos que reunirnos con ellos, hagamos de cuenta, invitémoslos a unas 11 y bendigámoslo, leamos la Biblia, menos televisión, menos celular, menos tabletas, menos Netflix, menos juegos de en línea y más bendición. Si usted quiere ver generaciones transformadas, tiene que cortar con ciertas cosas. La quinta parte, la quinta etapa crítica para bendecir es la pubertad. Diga conmigo pubertad. En la pubertad es la etapa, o se hace una ceremonia, regularmente los judíos hacen una ceremonia de lanzamiento. La pubertad es la quinta. Y entonces en esa edad, ya cuando tienen 12 años, entonces los chicos que han sido entrenados en la casa, los judíos regularmente los llevaban a la sinagoga. Y allí en la sinagoga se les daba el privilegio de leer por primera vez en los textos los de la Torá. Entonces todo el mundo iba elegante, el niño iba muy elegante, la familia iba elegante, la mamá, el papá, los tíos, los primos, todos iban elegantes, todos muy atentos, todos en una solemnidad impresionante, estaban allí en aquel lugar cuando se le daba el rollo para que leyera el muchacho. Esto era derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque este momento es cuando él deja ser niño y está pasando a una edad mayor. Ya el Señor está tomando control en él. Entonces, qué tremendo. Entonces, y luego la sexta etapa de bendición, ¿sabe cuál es? La etapa del matrimonio. ¿Aló? ¿Quién bendice en el matrimonio a quién? Los padres bendicen a sus hijos en el matrimonio. Gracias por ese entusiasmo. Bendito Dios. Tenemos que bendecir a nuestros hijos en el matrimonio. Usted tiene que orar desde ya por quién va a ser su cónyuge. No permita que el diablo venga y le escoja el cónyuge a su hijo. Es Dios el que lo elige y usted a través de la oración activa ese poder. Y la séptima etapa, ¿sabe una cosa? Ya dije que las primeras 6 etapas los padres bendicen a sus hijos, pero la séptima etapa es cuando en la ancianidad los hijos bendicen a sus padres. Amén. ¿No le parece hermoso eso? Eso es tremendo. Una vez, yo no sé, hace muchos años, la pastora se acuerda, que no sé cuántos de ustedes se acuerdan que hace bastantes años, yo creo que unos 15 años, hicimos una actividad acá, donde los niños bajaron de escuela dominical, yo no sé cuántos años fueron, aquí ya se acuerda Blanquita, y ellos corrieron a buscar a ciertos hermanos de la iglesia. Y eran tan chiquitos, ¿cierto? Y empezaron cuando estábamos así en culto, la pastora hablando, cuando de repente salieron allá dispersados y cogieron a un hermano, cogieron a otro hermano, y en un momento esos hermanos estaban arrodillados y los niños orando, imponiendo manos sobre ellos. Yo a mí me pareció tan tremendo eso. ¿Sabe una cosa? Ellos están tomando poder ahora mismo, porque eso es lo que Dios quiere, que ellos tengan empoderamiento. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que viendo todo este tipo de cosas hubiese sido casi imposible para cualquier persona, de acuerdo al momento en el que vivía, que naciera en la antigua cultura hebrea, perderse de una bendición en alguna de esas etapas de su vida. En alguna etapa tendría que recibir bendición.
en alguna etapa, mis amados hermanos. Por eso la cultura estaba organizada de tal modo que tanto el día a día como el rito de paso ocurrían en la mayoría de las familias. Esto es algo absolutamente normal en la cultura hebrea, mis amados hermanos. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces tenemos que apropiarnos de eso. Eso es algo que tenemos que apropiarnos día a día y decirle, Señor, ayúdanos en realidad para que podamos ser personas de bendición en la casa. Pero hoy vemos lamentablemente que la cultura de la bendición ha sido reemplazada por la cultura del reproche, ha sido reemplazada por la cultura del bullying. O sea, cuando hacemos eso, el reproche, el bullying, todo ese tipo de cosas, en realidad estamos utilizando, es el mismo sistema de Satanás que quiere hacer perder de nuestros hijos su identidad, amén, 1, 2, su propósito. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje. Yo sé que algunos de ustedes son son de temperamento fuerte, ¿cierto? Somos de temperamento fuerte y a veces estamos así radicales y que nos gusta que las cosas salgan así, ¿cierto? Que 2 más 2 son 4 y que nos gustan las cosas que frío es frío y caliente es caliente y que a mí no me gustan cosas tibias. Eso está bien, mi amado hermano, tenemos que ser responsables, tenemos que ser cordiales, pero a veces llevamos ciertos paradigmas en nuestra vida a tal punto que queremos hacer de nuestros hijos unos soldados y no unos hijos. Le exigimos a niños que no tienen capacitación como si fueran adultos. Y cuando no hacen las cosas, los regañamos o los castigamos y muchas veces sin haberles instruido acerca de lo cuales son sus responsabilidades. Entonces estamos cumpliendo lo que dice Efesios capítulo 5, dice que no exasperéis ¿a quién? A vuestros hijos, estamos exasperándolos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender ¿a qué? A bendecir. Entonces, cuando nosotros bendecimos, va a pasar lo que pasaba en Israel. Fíjense algo tremendo. La cultura de Israel estaba organizada de tal modo que tanto el día al día como el rito de paso ocurrían en la mayoría de las familias. ¿Qué pasaba? El resultante de eso, ponga atención, esto no es por hacerlo. Esto traía como consecuencia, mi amado hermano, familias o hijos que disfrutaban de salud física, salud emocional, pero también salud espiritual. Había salud relacional y por supuesto había también una salud financiera. ¿Aló? ¿Usted está preocupado es porque hay que estudiar a su hijo, sí o no? Y ahorita yo me imagino que más de uno hemos estado hablando con nuestros hijos diciendo, ¿y qué vas a estudiar? A mí me gustaría que estudiaras medicina, a mí me gustaría que fueras abogado, a mí me gustaría que fueras ingeniero, a mí me gustaría que fueras... Eso está bien, que estudien para esas cosas, pero más que eso, debes prepararlos es para que se preparen para la eternidad. En el cielo no van a haber ingenieros, ni arquitectos, ni publicistas, ni nada de eso. ¿Para qué? Allá no hacen falta. Necesitamos preparar a nuestros hijos para que vayan al cielo directamente, para que tengan galardones en el cielo. Por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a desarrollar una cultura de bendición, mis amados hermanos. Diga conmigo, bendición. Diga, Señor, yo quiero ser una persona que bendice, no quiero ser una persona que maldice. Amén, gloria a Dios. Ahora, miremos el texto que habíamos traído a continuación, Esaú. Y vamos a mirar que este pasaje contiene un mensaje de bendición de parte de un padre, ¿cierto? De parte de un padre para su hijo. Cuando leemos el versículo 24, vaya conmigo al versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, Esaú, ¿qué hizo? Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Sabe cómo está diciendo Esaú? Esaú no está diciendo, papá, ay, bendíceme, bendíceme. No, él está llorando, él está gritando, él está diciendo, papá, papá, bendíceme, bendíceme, Padre mío. ¿Sabe una cosa? Este hijo está llorando. Este hijo está clamando hacia su padre Isaac, ¿cierto? Y es el llanto que quizás pudiéramos comparar con el llanto quizás de muchos hijos hoy en día, que no han sido bendecidos por sus padres, sino al contrario han sido maldecidos por sus padres, no porque los padres tengan el deseo de maldecirlos, sino porque somos ignorantes en cuanto a este tema. Cuando yo digo ignorante no quiere decir que sea, perdóname la expresión, bruto, no, yo no estoy hablando de bruto, no estoy hablando de tonto, nada de eso. Vea que todos somos ignorantes en algún área de nuestras vidas.
Si yo les pongo a ustedes a hablarme un poquitico de aeronáutica aeroespacial, estoy seguro que todos somos ignorantes en ese tema, salvo por ahí uno que otro que le guste el tema. Hace unos meses por acá vino Diego y habló acerca del metaverso. ¿Se acuerdan del metaverso? Y yo dije, ¿qué es esa cosa? Y cuando yo dije que esa cosa, simplemente estaba dando a entender que yo no tengo ni idea de qué está hablando usted, pero el no conocer un tema significa que soy ignorante, no significa que sea bruto. Muchos padres hoy en día han maldecido a sus hijos no porque tengan la intención de maldecirnos, sino porque somos ignorantes y no conocemos los principios. ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Entonces estamos haciendo un mal uso de nuestra paternidad. Y entonces estamos con nuestras palabras, con nuestros tonos, con nuestra... A veces yo veo papás que son demasiado intensos, son más intensos. Dios mío, cálmate, cálmate, tómate de una valeriana, cálmate por favor. Porque tenemos que saber que estamos tratando con seres humanos que van a errar tarde o temprano. ¿Sabe una cosa? Esaú le dijo al papá, bendíceme por favor, bendíceme también a mí papá, bendíceme por favor. ¿Sabe una cosa? Él está llorando hacia su papá. Y hoy veo que igual muchos hijos anhelaban con todo su corazón que sus padres les dijeran una palabra de afirmación. Hoy vemos que hay en los institutos, allí donde están esos centros de desintoxicación, ¿cómo se llama? Centros de rehabilitación, todos esos muchachos o los que están en la cárcel, ¿por qué llegaron allá? ¿Por qué llegaron allá? Y alguien me diría, es porque están con malas amistades. Sí, porque están con malas amistades. ¿Por qué tuvieron que buscar amistades fuera de tu casa? ¿Por qué tuvieron que buscar amistades fuera de la iglesia? Y si vamos siguiendo el corroncito, vamos a darnos cuenta que, como en el encantador de perros, ¿cuántos han visto? ¿Se llama así el encantador de mascotas? No me acuerdo, de perros. ¿Cómo se llama el muchacho? César Millán. ¿Y usted lo han visto? ¿Y usted se dan cuenta que cada vez que saque ese programa, la gente llega con la mascotica y ellos creen que el problema es el perro? Y cuando se dan cuenta, el problema no es el perro, el problema son ustedes, que ustedes no saben quién era el perro. Entonces el problema no son, entonces el psicólogo, el etólogo, porque el psicólogo de perros se llama etólogo, no tiene que tratar con el mascota en sí mismo, sino tiene que tratar es con el comportamiento de los dueños. Y eso pasa como cuando Dios trató con Jonás. El Señor le dijo a Jonás, ve y háblale a Nínive que se arrepientan de su pecado y diles que se arrepienten, y si no, en 40 días. Entonces Jonás no quiso hacerlo. El problema fue que los de Nínive se arrepintieron rápidamente, pero Jonás no. Y el problema es nuestro, mis amados hermanos. Entonces, quiero decirle, amados hermanos, que es evidente que Dios deseara que cada hijo fuese bendecido por su padre y su madre en distintas etapas de la vida, en las que acabo de mencionar. Por eso a lo largo de las escrituras vemos cómo los padres judíos, los padres hebreos, ellos imponen manos sobre sus hijos y les imparten una bendición con palabras, unas palabras de afirmación. Yo sé, mira, yo voy a decir que va a decir a usted, alguno me va a decir acá, pastor, a mi hijo, Dios mío, usted no lo conoce, pastor, si usted lo conociera. Pero yo le voy a decir una cosa, nosotros tenemos que desligar la identidad del comportamiento de nuestros hijos. Una cosa es la identidad que ellos tienen y otra cosa es su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo erradamente como padres? Estamos vinculando el comportamiento a la identidad. Es decir, pórtate bien y te voy a amar. Pórtate bien y te voy a ¿qué? A amar. Si usted no se porta bien, si no hace las cosas que yo espero que usted haga, usted deja de ser mi hijo. ¿Es así o no es así? Lo he visto por muchos años. Lo he visto en muchas familias. Lo he visto en muchos lugares donde he ido a predicar, que ese es un problema en todo lado. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando tenemos que entender esta tradición o esta cultura de la bendición,
lo que primero que nos dice la Biblia es que tenemos que desvincular la identidad del comportamiento. Es decir, que no importa lo que haga nuestro hijo, siempre será tu hijo. No sé, pensemos en Padre Dios. Si nuestra identidad como hijos de Él dependiera de lo que hagamos, pues nadie sería hijo. ¿O no? Pero a pesar de eso, el Señor nos dice, tú eres mi hijo. Ahora, el comportamiento trae consecuencias, ¿o no? Entonces, en ese orden de ideas, todos tenemos que entender que toda mala decisión trae unas consecuencias. Y eso es lo que voy a tratar el otro domingo. Y quiero que usted entienda esto. Usted puede ser, no tiene sus hijos grandes. ¿Cuántos tienen hijos ya grandes casados? Acá levanten la mano. Usted dirá, no, eso no es para mí. Sí, le voy a decir una cosa, sí es para usted. Porque usted nunca dejará de ser papá. Pero si ella hizo rancho aparte y vive en Estados Unidos, por allá, no importa, usted algún día tendrá que verlo y bendecirlo. Llámelo y bendígalo. Si usted no cumplió con su labor de papá en su momento, en sus 7 etapas críticas, dígale, hijo, solamente quería decirte que te quiero mucho. Dígale eso. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a imponer manos. No de cachetada, no. Imponer manos significa poner la mano, estas manos son santas, estas manos son para bendecir. Y poner manos sobre la cabeza de nuestros hijos y decirles, los abrazas, los amas, les dices, te bendigo, quiero impartir sobre ti bendición. Entonces, fíjense que el recuento bíblico de la bendición que Isaac debía impartirles a sus hijos Jacob e Esaú, vemos que hay un poder, sino ¿por qué Esaú lloró? ¿Por qué? Si no tiene sentido, si uno carecería de sentido, ¿por qué lloró y por qué clamó por la bendición de su padre? Y démonos cuenta que históricamente, sí, efectivamente, la bendición que Isaac dijo sobre Jacob se cumplió. Ahora, también vemos en la Biblia otro ejemplo. Por ejemplo, váyase conmigo a Génesis capítulo 9. Ahí más atrásito vamos a darnos cuenta que cuando Noé salió del barco, salió de la arca, ¿se acuerdan ustedes de ese momento que había diluviado, había llovido, se había inundado la tierra? Toda aquella generación murió, excepto 8 personas que estuvieron en el arca. ¿Quiénes eran? Era Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas y así. Cuando hubieron salido del arca, la Biblia nos dice allá en Génesis capítulo 9, versículo 18, que Noé tenía una tradición y era que a él le gustaba mucho tomar jugo de uva. ¿A cuánto les gusta el jugo de uva acá? Es delicioso, sobre todo cuando uno la cocina, la pone allá a cocinar y luego la licúa y bueno, eso sabe muy rico. Delicioso. Pero resulta que antes del diluvio, científicamente se ha comprobado que antes del diluvio, nada en la tierra se fermentaba. ¿Por qué razón? Porque en la tierra la cubría un manto de nubes y estaba el ozono, la capa de ozono. Entonces la capa de nubes no permitía ver el sol, o sea, la gente no veía el sol, no conocía el sol, solo veía así como está ahorita. Entonces hacían cualquier cosa y entonces no se descomponía. Se moría cualquier muerto, no se descomponía. Pero después del diluvio, los cielos se abrieron, el sol empezó a entrar sus rayos ultravioleta sobre la tierra. Noé dijo, bueno, voy a volver a hacer mi juguito de uva, hagámoslo, y lo dejó ahí, y resulta que al entrar los rayos ultravioleta, pues mis amados hermanos, esto es normal, se empezó a fermentar la uva y empezó a crear alcohol. Entonces cuando a Noé se le probó la primera, esto está como raro el sabor, pero está como bueno, ¿cierto? Está bueno. Y entonces empezó así, y sigamos tomando, y entonces la embriaguez trajo como consecuencia que Noé se desnudó en su tienda, no fue públicamente, fue en su tienda, y cuando Cam, el hijo menor, fue a verlo, él le pareció muy chistoso burlarse de su papá. Y entonces fue y se lo contó como un chiste de sábados felices a sus 2 hermanos mayores, a Jafet, ¿cierto? Y a Sem, y le dijo, mire lo que está pasando, mi papá está haciendo el ridículo allá. Y resulta y sucede que Jafet y Sem tuvieron cuidado de no burlarse del papá porque ellos reconocían en él una autoridad.
y entonces lo cubrieron, y entonces vamos a leer allí que efectivamente aquí vimos que Noé, cuando se le pasó la resaca, ¿qué pasó? Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, ¿de dónde, cuáles son, digamos, quienes llenaron toda la tierra? Estos tres, vamos a ver. Y después que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, ¿sí me da cuenta? Y bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Y sabe qué hizo este papá? ¿Sabe qué hizo este papá? Lo maldijo. Vean la palabra tan terrible, mi amado hermano, que él dijo. Fíjese esto, ¿cómo le dijo? Dijo, maldito sea Canaán, o sea, el hijo de Cam. O sea, no te maldigo solo a ti, maldigo a tu hijo y tu descendencia y de todas las generaciones que vengan de ahí para atrás. Siervo de siervo será de sus hermanos. O sea, como dice, esclavo de esclavo. O sea, el más esclavo de los esclavos. El más esclavo de los esclavos será de sus hermanos. Y dijo, más bendito por Jehová, mi Dios será Sem, y sea Canaán su esclavo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vean ustedes, esto que acaba de hacer Noé no es cualquier cosa. ¿Quién era Cam? Cam era el hijo menor, pero el hijo de Cam se llamaba Canaán. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. Entonces, los cananeos, los pueblos que terminan en seos, fereceos, sabeos y toda esa cuestión así, esos son cananeos, descendientes de Canaán. Ellos dan lugar a lo que hoy son los palestinos, hoy en día los árabes son descendientes de Canaán, ¿me entienden? Entonces están allá los palestinos, están todos los de Tiro, los de Sidón, están todos esos pueblos. Esos pueblos fueron, digamos que vienen por genealogía de Cam. ¿Quiénes surgieron también? Se dice que de los cananeos surgieron también, de Cam surgió también los que habitaron África, los etíopes, ¿cierto? Los de piel oscura habitaron África, todo África. ¿Y quiénes era Jafet? Jafet, el hijo mayor, fue el que habitó Europa. O sea que de Jafet descienden los europeos, descienden los que son de piel blanca, que son como leche, ¿cierto? Como vaso de leche, monos, rubios, digámoslo de esa manera, y entonces poblaron todo lo que es el norte de Europa y norte de Rusia, de Europa, de Asia. ¿Me entiende lo que digo entender? ¿Quiénes son los de Sem? Los semitas. Los semitas fueron los padres de Jacob. Entonces están los judíos, todos los que tienen como ese corazón hacia el Señor, entonces son los semitas. Nótese que la bendición sobre los semitas y los japitas hasta el día existe. Porque mire usted la bendición en Europa. Mire usted la bendición que los europeos conquistaron América y los que están allá en los Estados Unidos son de japitas. Bendición económica. Pero la bendición no solamente es una bendición económica, sino que abarca también una bendición en todas las áreas de la vida, porque hasta la creatividad son más creativos. ¿Me entiende? Si usted mira los países de Europa, digamos los países del norte de Asia, son países que no tienen recursos naturales. Casi todo el año hace frío. Miren videos sobre Canadá, miremos videos sobre Europa. Casi todo el año es frío, excepto 3 meses en el año. ¿Cómo puede ser que hayan cosechas en esos países cuando todo el tiempo es casi que invierno? Y entonces, siendo que no hay recursos naturales, siendo que no hay recursos petroleros, siendo que no hay recursos de agua, ¿cómo es posible que esos países de Europa y norte de Asia sean más prósperos que los países que estamos acá, que tenemos recursos en abundancia? Tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos todos los climas, todos los pisos térmicos. Nosotros, teniendo todos los recursos naturales que ellos anhelan tener,
nosotros somos más pobres que ellos. La respuesta es en que los cananeos y los descendientes de Can venimos nosotros. Nosotros descendemos de los desde Cam. Entonces, usted va a darse cuenta que la falta de creatividad. Porque usted hace cuenta que nosotros, como latinos, se nos educó para que estudiemos para buscar un empleo. A los europeos se les educa para ser empresarios. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que también heredamos las mañas. ¿O no? ¿Y qué podemos decir sobre los cananeos o los palestinos que están en el pueblo de Israel? Porque recuerden que el mandato de Dios a Josué era conquista, derrota y acabe hasta con el nido del perro que todos esos pueblos. Entonces, el plan de Dios es, de acuerdo a esa maldición, es erradicación total. Hoy eso existe. Hasta hoy eso existe. Lo que quiero darle a entender a ustedes es que hay un poder tremendo cuando dice, pero también hay un poder tremendo cuando usted maldice. Tal vez usted en este momento no sabía esto. Yo sé que muchos de nosotros no lo sabíamos. Yo tampoco nací aprendido en esto. Cuando yo aprendí esto y abrí los ojos como un par de huevos fritos, dije, ¿cómo es posible? ¿Hay alguna manera en que se pueda romper esta maldición? Sí, hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario para romper esa maldición. Amén. Y entonces aún un palestino cananeo como aquella mujer de Tiro y Sidón que estaba gritando, Señor, mente atormentada por un demonio, era cananea. Y el Señor le dijo, no, para dárselo a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y he visto tanta fe. Salvas, tu fe te ha salvado. Es que lo que salva, la fe, mi amado hermano, la fe en Cristo no es una fe pasiva, es una fe activa, es una fe proactiva. ¿Usted cree en Cristo? Amén, usted es salvo. Pero ahora, ya que usted es salvo, usted tiene una responsabilidad. Ahora todo este pueblo, descendiente de Canaán, tenemos que cambiarle su condición. ¿Y cómo es cambiarle su condición? Cuando le hablamos de Cristo, cuando le hablamos a nuestros hijos de Cristo, cuando les hablamos acerca de la eternidad, cuando les hablamos acerca de que Cristo va a venir en el rapto y va a llevar a su iglesia. Es eso. Mi amado hermano, no se deje deslumbrar por el mundo, no se deje deslumbrar porque la tecnología, no se deje deslumbrar por el último celular que compró, no se deje deslumbrar por el último computador, no se deje deslumbrar por las redes sociales, porque todo eso va a pasar, va a ser juzgado por el Señor. Eso Dios lo va a juzgar. Nuestro deseo, mi amado hermano, es que usted bendiga a sus hijos. No sé si usted entiende esto, pero esto sucedió. Y mi amado hermano, y ahora como vemos, ahora entiendo a Esaú, ahora comprendo por qué Esaú lloró, por qué lloró. Y yo quiero decirle, es el tiempo de cambiar nuestro tiempo de hablar. Hablemos la palabra. Dice en Romanos 10, capítulo, versículo 8, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Vaya conmigo a Romanos 10, 8, por favor, vaya conmigo a la Biblia. Dice la escritura de la siguiente forma. Ponga atención, dice la Biblia, dice la palabra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo se cambia la condición de maldición de Noé? ¿Cómo se cambia la condición? Vale, cuidado. Que si confesares... ¿Cómo es? Que si confesares ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra salvo es la palabra soteria. Significa que no solamente serás salvo, sino que serás sano, sino que también serás prosperado. Serás salvo. ¿Y qué más dice la Biblia?
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Listo? Y yo quiero animarle a que no falte el próximo domingo. Voy a dejar hasta aquí hoy. Y quiero simplemente que usted medite en esta mañana. Dios dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría. Era tiempo de